Hola, hola, nuevamente aquí hablando del deporte con el profesor Alexander. Hoy vamos a hablar acerca del juego como un instrumento fundamental en acción motriz del niño. Entonces, iniciemos. Entonces vamos a hablar desde el punto de vista de la historia. Según el señor Piaget, en el año 1979, nos dio una información acerca de qué era el juego como tal. Una información o una afirmación un poco nociva, ¿no? Que dice así: pese a los pronósticos proféticos de los grandes educadores, la pedagogía tradicional ha considerado siempre al juego como una especie de basura mental, o al menos como una pseudoactividad carente de significación funcional y aún nociva para los niños, a quienes distrae de su deber. Entonces, en este caso es una apreciación un poco arribista desde el punto de vista autónomo de esta persona. Entonces, anteriormente sí podía suceder esto, claro, porque pues el tipo de educación y el tipo de enseñanza era bastante rígido, a lo cual ha mejorado y ha cambiado el concepto del juego como tal, porque el juego para nosotros es una diversión dentro de lo que yo tengo claro. Entonces, el juego es una actividad desarrollada por uno o más individuos, cuyo propósito inmediato es entretener y divertir. Si se dan cuenta que aquí está clara lo que es el significado del juego, entonces puede desarrollar habilidades y destrezas intelectuales, motoras y sociales. Es decir, el juego nos va a dar una herramienta para la vida. Derivaciones y relaciones con la acción motora. Entonces tenemos a nuestra izquierda el tiempo libre. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos el tiempo libre, acá tenemos el juego y acá tenemos la recreación. Entonces observemos. Dentro del tiempo libre, que está el estructurado, que es la capacidad física, y la capacidad intelectual. Es un juego estructurado, es un tipo de juego estructurado. Aquí en el centro está el juego dirigido, que es el que nos da la parte metodológica de desarrollo de habilidades motrices y básicas. Y el juego recreativo, que pues nos da un desarrollo emocional, un trabajo de descanso, una socialización y una diversión. Entonces aquí hay las tres formas de trabajar el juego. Esto está unido, el juego con el tiempo libre y el juego con la recreación. Acá tenemos una idea acerca de lo que es el juego. Al fondo se ven bastantes colores, iniciación del juego de las niñas con las muñecas. Hay un niño vistiendo como si fuera papá y mamá. Entonces el juego desde la niñez nos da mucha información, porque pues nosotros seguimos también ejemplos, se podría decir. El juego es de la reglamentación. Entonces tenemos que decir que el juego se puede dar como una actividad libre y espontánea, con una tendencia a lo recreativo, aunque también sigue reglas. A veces las reglas las colocamos nosotros como participantes y las podemos ir cambiando dentro del juego, ¿no? Eso depende de la ventaja o desventaja que podamos tener. Cuando es dirigido es mucho más fácil, porque ya si es dirigido, la persona que dirige el juego, que nos da las pautas, pues nos da unas reglas claras, ¿no? El juego como actividad positiva estimula las relaciones cognitivas, afectivas, verbales, psicomotoras y sociales. Entonces el juego nos ayuda a socializar, tengámoslo súper presente. Transmite valores, actitudes, formas de pensar frente a la integración de una determinada sociedad. El juego, si lo vemos desde el punto de vista deportivo, en el caso del fútbol, de deportes de máxima, donde hay muchísimas personas en el mundo que son seguidoras, el juego como tal es una diversión, es un entretenimiento, desde el punto de vista del fanatismo, hasta también desde el punto de vista de la actividad, ¿no? Las personas a nivel aficionado van mucho los fines de semana a jugar, a hacer deporte, a hacer actividades. Lo que sucede es que la recreación, digamos como tal dirigida, se ha perdido un poco, ¿no? En este tiempo. Pero la idea es retomarla, buscar nuevas alternativas. Hay muchísimos juegos que están ahí en el papel, que no se han puesto en práctica, es diferente. Digamos, este juego de la golosa, que es uno de los juegos más clásicos que existen en el tiempo, en nuestra vida, el cual pues nos enseñó primero a contar, segundo a saltar, a tener un equilibrio, una coordinación, una observación. Es un juego muy simple, pero que a la vez tiene su situación compleja. Las características: los juegos tienen reglas sencillas. Los juegos promueven el aprendizaje, apoyan el lenguaje, la memoria, la atención y la reflexión. Si nos vamos a dar cuenta, hay muchos juegos que nos dan todos estos elementos en uno solo.
La práctica dirigida busca un fin concreto, entonces ya aquí estamos hablando de una persona que nos está dirigiendo dentro de un juego. La función de la enseñanza va acorde a las necesidades, favorece el respeto a turnos y opiniones. El juego también nos da la opción de entender cómo funciona esto de los turnos, nos da también para opinar, para saber dar una opción sobre lo que pensamos del juego o dentro del juego, y se puede dar a gusto de los participantes. No todo el mundo a veces quiere jugar, entonces pues si yo quiero aprovechar ese tiempo lo debo aprovechar jugando. La clasificación del juego. La clasificación del juego nos dice que hay un punto inicial de aprendizaje cognitivo. Entonces, ¿qué es del aprendizaje cognitivo? Utilizar juegos funcionados o de acción, fusionales, juegos de construcción, juegos simbólicos, juegos de reglas. Entonces demos unos ejemplos básicos. Los juegos fusionales o de acción son esos donde hay una actividad constante del niño o del joven para participar. Lo podemos pasar de un juego X a un juego B, a un juego Y, a un juego Z en menos de 30 a 20 minutos. Entonces podemos fusionar muchos juegos en uno solo durante un tiempo prolongado, sin que los niños o los jóvenes o las personas se den cuenta, ¿no? Juegos de construcción, donde vamos a colocar un ejemplo, puede ser el juego del naipe, juego del ajedrez, donde están construyendo situaciones o actividades, los naipes también. También se puede utilizar con elementos para crear, como por decir algo, castillos de arena o hacer juegos con madera. Hay muchas actividades de construcción de las dos formas, ¿no? Construcción mental y construcción como el verbo construir, hacer, edificar. Juegos simbólicos y juegos de reglas, que por lo regular la mayoría de juegos deben tener reglas, según pues lo que se ha sabido, lo que se ha aprendido, o si desde el punto de vista de la persona que dirige también. Acá tenemos un juego este es un juego de construcción, el juego de construcción del rompecabezas. Es de los más interesantes para el desarrollo mental y a veces motricidad fina de los niños, para los niños, ¿no? Desde el punto de vista social, el juego puede ser en solitario, yo puedo jugar solo, yo puedo divertirme jugando solo. Juegos de espectador o comportamiento desde el punto de vista de la observación, como en el deporte, como hablábamos al comienzo acerca de ver los partidos de fútbol, de ver los partidos de voleibol, de ver juegos, de ver actividades recreativas, deportivas. Juego paralelo son esos juegos que se hacen al mismo tiempo o con actividades deportivas de por medio. Juego asociativo, ya es una acción de un juego donde jugamos con varias personas. Juego cooperativo, que pues nos deja mucha enseñanza. Esto ya se practica básicamente en el colegio, dentro de actividades ya un poco más específicas. Tenemos aquí a las niñas un poco divertidas, jugando de manera alegre y efusiva. De acción motora general, entonces tenemos los movimientos rítmicos, de movimientos de ejercicio físico, juegos de rol o enfrentamiento y juegos deportivos. En los rítmicos están los juegos donde se hace baile, donde se salta, se corre. De ejercicio físico por lo regular son ya para deportes específicos y demás. Juegos de rol o enfrentamiento, que estos ya son por lo regular aprendidos en el colegio. Y juegos deportivos que pues son relativamente parecidos al deporte o la competencia, se hacen un poco parecidos a ellos. La enseñanza y el juego, entonces vamos a verlo desde el punto de vista de la enseñanza, desde cómo dirigirlos. Dentro del contexto de la enseñanza es importante un medio educativo, porque es un medio didáctico y el niño consigue multitud de aprendizajes. Es decir, el juego nos da una didáctica, nos da es una herramienta, un utensilio para poder utilizarlo para aprendizaje de los niños y para la educación. Entonces, lo que decía Piaget al comienzo no creo que aplique mucho en este tiempo, porque se ha evidenciado que el juego es una herramienta útil, y yo diría que en un 80% más valiosa que otras herramientas para el aprendizaje. Desde la dirección, entonces, desde la dirección, ¿qué pasa? Hay que planificar con seguridad los juegos. Entonces, si hay una buena planeación y una buena seguridad, los juegos van a ser todo un éxito. La exposición y cumplimiento de los objetivos. Si usted va a hacer un juego o va a dirigir un juego hacia unos jóvenes o unas personas adultas, niños, usted debe tener el objetivo claro, ¿no? Y cuando lo exponga, sépalo explicar. No es solo vayan y jueguen y corran detrás del balón, no. Tiene que haber algo claro y conciso. La realización constante de evaluaciones y opiniones de los participantes. Las opiniones hacen que el juego sea
prolongado o corto. Si ven que el juego es aburrido, los niños dirán, uy, no, entonces no, sigamos, cambiemos de juego. Motivarlos a mantenerse dentro del juego es importante, pero si hay un cambio por la rutina o porque el juego no se adapta a las personas, es bueno cambiarlo, ¿no? Desde la igualdad, hoy en día la igualdad es importante porque pues es como, no es que esté de moda, lo que sucede es que han existido o existen unas nuevas tendencias de las personas, del ser humano, que no se habían visto anteriormente, tal vez por la poca globalización. Entonces ya hoy la igualdad es un punto o es un elemento importante para la vida diaria. Entonces la igualdad desde la edad, es importante hacer juegos que sean acordes a la edad. Complexión física, hay que tratar de hacer juegos, o cuando se apliquen juegos recreativos o dirigidos, que tengan la mayor utilidad la complexión física para las personas, que no vaya a ser, digamos, vamos a jugar caballito, un ejemplo, que se sube una persona sobre otra y se va a subir el más gordito sobre el más flaquito. No, hay que evitar eso, ¿no? También hay que revisar para evitar accidentes. De intereses, desde el punto de vista del interés, que hay personas que son más interesadas en unos juegos que en otros. Desde las capacidades físicas, desde la organización homogénea, es decir, saber dividir los juegos, saber el número de personas, saber qué equipos son más fuertes que otros. Si son juegos intelectuales, saber cómo dividir las personas, o los jóvenes o los niños. Y de inclusión social, hoy en día la inclusión es importantísima. No podemos dejar a una persona que sea, digamos, de discapacidad o de otro contexto social que quede fuera de un juego, ¿no? Eso es importantísimo. La aplicación. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación, es favorecer el conjunto de movimientos locomotores globales gruesos que aparecen en un contexto lúdico. Es decir, el movimiento de la motricidad gruesa ya son los movimientos lejanos de los ojos, es decir, caminar, saltar, moverse. Entonces, toda esa clase de situaciones hay que favorecerlas. Este tipo de juegos pueden darse en actividades individuales o grupales. Vuelvo y lo repito: correr, saltar, escalonar, empujar, arrastrar. Entonces aquí tenemos una actividad de juego donde las burbujas son el personaje. Esto también es diversión, acción, agarrar, soltar, ver. Los niños nos dan ejemplo de cómo jugar, ¿no? Tipos de juegos dirigidos. Entonces ahora vamos a lo que es la dirección como tal. Juegos tradicionales son donde no se necesitan ayuda de juguetes. Se juega con el propio cuerpo o recursos fácilmente disponibles en la naturaleza. Las rondas son juegos colectivos donde los niños se transmiten por tradición, se cantan con rimas y haciendo movimientos. Esto se ha perdido un poco en este tiempo, ¿no? Las rondas, las fábulas, situaciones de juego, del gato y el ratón, de que no me atrapas, cosas de esas son juegos muy bonitos que deberíamos de retomar nuevamente para nuestros hijos, para estas generaciones que están ávidas solamente de tecnología. Los juegos motores, donde pues hay una amplia utilización del sistema motor, no locomotor, porque locomotor es moverse de un lado a otro, del sistema motor. Los rítmicos son dinámicas que se realizan con baile y música. Los cooperativos, donde los jugadores pueden tomar comportamientos obviamente cooperativos. Eso es importantísimo para la vida social. Acá tenemos unos niños en la India que pues dentro de lo que tienen o lo que pueden llegar a tener, las profesoras tratan de hacerlos divertir, ¿no? El objetivo final del juego. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué cumplimos con el juego? Entonces, primero que todo, un desarrollo motriz. Lopategui 2001, donde nos habla de su libro El aprendizaje motor. Es un libro interesantísimo que habla sobre todos los elementos que tienen que aplicarse o deben tenerse frente a un aprendizaje motor, desde las edades iniciales hasta cuando hasta donde ya tenemos el gesto técnico total. Dice: el estudio del aprendizaje y el desarrollo de las habilidades motoras básicas, ya sean finas o gruesas, forma parte del desarrollo humano por la integración del organismo con el medio y la esfera social. Es decir, el juego es parte total de nuestra vida. Entonces, para que lo tengamos claro, dentro del desarrollo motriz, obviamente. La adaptación corporal genética es el segundo elemento. Adaptar el cuerpo a las acciones motoras básicas desde la niñez, con el paso de la vida, según los patrones característicos o de la genética y la herencia. Entonces aquí hablamos acerca de cómo camina mi papá. Entonces cuando yo voy creciendo, después voy a ir caminando como mi papá. Voy a tener, digamos, los gestos de mi mamá. Voy a tener un movimiento o acción motriz de papá, o puede que no sea papá y sea generación salteada, sea del abuelo. Entonces a veces, o no, en la mayoría de situaciones, estos genes que pasan de una generación a otra
pueden ser valiosos y pueden ayudar a que la persona motrizmente se desarrolle con mucha más facilidad que personas que no tienen esa actividad motriz y sus hijos pues no heredan eso, ¿no? Eso es importante desde desde el punto de vista del desarrollo corporal. Los afianzamientos, discúlpenme. Moldear y dejar huella mental de acciones básicas de motricidad. Entonces, ¿qué se deja en la huella mental? Aprender a caminar, a correr, a trepar, a reptar, a escalar, la cuadripedia y saltar. Entonces, estas son acciones de locomoción. Esto va quedando con la huella mental durante los años. Se va perfeccionando, pero se va decayendo pues ya al final de la vida. Entonces hay que estar muy pilas con eso, hay que tratar de mantenerlo y aprovecharlo mientras se pueda. La manipulación es una proyección de proyecciones, lanzamientos, recepciones y capturar. Igualmente, va de la misma manera. Al comienzo de nuestra vida vamos aprendiendo, vamos dejando una huella mental que va perdiendo al final de la vida, ¿no? Entonces hay que tratar de mantenerlo para evitar enfermedades. Esto ya es un trabajo ya diferente, ¿no? Conclusiones. El juego en todas sus formas y acciones termina siendo un elemento fundamental en el contexto de enseñanza-aprendizaje. Ya lo hemos resumido dentro de lo que hemos hablado en este video. Podrán quedar sin la presencia ilustrativa de la estabilidad emocional en un entorno cada vez más mimetizado y absorbido por la tecnología. Entonces, si el juego desaparece, yo creo que tendríamos mucho que perder. La idea es tratar de mantenerlo, de provocarlo. Nosotros como entrenadores, personas de la recreación, como profesores, como docentes, como recreacionistas y demás, debemos tratar de trabajar sobre este tema del juego. Bueno, les doy muchísimas gracias. Mi nombre es Alexander Lesmes, profesional de Cultura Física y Deporte en la Universidad Inca, administrador deportivo de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, instructor SENA de Deporte y Recreación, formador en las escuelas deportivas desde el año 2007 a 2015. Muchísimas gracias y recuerden suscribirse al canal Aprende al Deporte con el profesor Alexander.